A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, estamos ya una vez más con ustedes en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Les saludo a su amigo y servidor Ervin Bazán desde estos estudios donde todos los días hacemos Bolivia News con la información y la actualidad más importante y destacada desde Bolivia al alcance del mundo. Hoy es jueves 26 de octubre, bienvenidos. Evo Morales cumple 58 años de edad en medio de un pedido de repostulación. Juan Evo Morales Saima, el primer presidente indígena de Bolivia, está de cumpleaños este jueves 26 de octubre. Cumple 58 años en medio de una corriente que impulsa su partido, el Movimiento al Socialismo, y que busca una nueva repostulación al cargo. Esta situación es observada por la oposición al considerar que con ello se pretende ir en contra de la voluntad del pueblo que le dijo no en el referendo del 21 de febrero. Se prevé que durante esta jornada Morales cumpla con su jornada normal de trabajo, que incluye una reunión privada y foto oficial con Juha Sipilä, el primer ministro de Finlandia, además de la entrega del Palacio Consistorial de Huaki en La Paz. Juan Evo Morales nació en Orinoca, Oruro. Es hijo de Dionisio Morales Choque y María Aima Mamani. Tiene dos hijos, Evaliz y Álvaro. Es un político que comenzó como sindicalista en el trópico de Cochabamba. Llegó a Palacio Quemado en 2005 luego de ganar las elecciones presidenciales con el 53%. En otro orden de las informaciones, les contamos que el MAS organiza una serie de movilizaciones a manera de presión dirigidas al Tribunal Constitucional Plurinacional por el tema de la repostulación. Desde hoy y hasta fines de noviembre, los grupos del MAS preparan en cada departamento concentraciones en las plazas de cada capital con dos objetivos políticos. El primero, presionar desde las calles con el apoyo a una nueva candidatura de Evo Morales, pese a que en un referéndum le dijo no en 2016. Y el segundo, desagraviar la imagen del presidente y su gestión tras escándalos por casos de corrupción y narcotráfico. Todo está previsto justo para el día en el que Morales cumple 58 años de edad. El dirigente cochabambino Leonardo Loza explicó que se prevé la movilización de unas 50.000 personas en esa región, que serán campesinos cocaleros principalmente, que se agruparán en los 4 puntos cardinales de la ciudad. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Teodoro Mamani, dijo que los campesinos decidieron sumarse a las convocatorias departamentales y que sus organizaciones regionales deben coordinar para apoyar al MAS. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, informó que los 9 tribunales departamentales sortearán hoy jueves a los jurados electorales, que en total suman 181.844 en todo el país, quienes estarán a cargo de la administración de las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Este 26 de octubre, los 9 tribunales electorales departamentales realizarán el sorteo público de las y los jurados que serán responsables de la administración de las mesas de sufragio durante la jornada del 3 de diciembre. El sorteo se realizará de forma simultánea para que, una vez concluido el acto, las autoridades de los tribunales electorales departamentales informen a la población si fueron elegidos como jurados o juradas electorales. Así lo explicó Uriona. Remarcó que el sorteo de los jurados de mesa se realizará a través de un sistema informático que elegirá de forma aleatoria y cuidando el criterio de paridad de género. En otro orden de las noticias, en Bolivia News le contamos que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que algunos objetos que fueron secuestrados como parte de la investigación por el millonario de Falco al Banco Unión aún no aparecen. Han habido algunos investigadores que han tenido algunas dificultades, y lo sabe la propia policía. Han existido algunos elementos que han sido secuestrados y que al momento no son encontrados, y esos están en poder de algunos investigadores, dijo en conferencia de prensa la autoridad. El titular del Ministerio Público explicó que no se separó por completo a la institución del orden del caso, pero se tomó la decisión de reducir el número de investigadores en el marco de la objetividad y para evitar contradicciones en las que ingresaban algunos uniformados. No es en la fiscalía donde desaparecieron. Una vez que se secuestra hay una cadena de custodia y el investigador debe entregar al lugar que corresponda, detalló Guerrero. Se habla que se trataría de los celulares de los implicados en la sustracción del dinero.
Y tenemos más actualidad e información en Bolivia News. La Central Obrera Boliviana afirma que se institucionaliza la dictadura con el nuevo Código del Sistema Penal. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Midma, alertó este miércoles que la Cámara de Diputados, al criminalizar la protesta, en el nuevo Código del Sistema Penal, institucionaliza la dictadura en el país. Quiero decirles a los traidores de la patria, a la Cámara de Diputados, que lamentablemente la dictadura la están institucionalizando mediante este Código Penal, señaló Midma en conferencia de prensa. El dirigente lamentó la decisión de los legisladores de criminalizar a los dirigentes por las movilizaciones que van a realizar. Lamentamos el desconocimiento que hacen a nuestra propia Constitución Política del Estado, remarcó. El artículo del nuevo código, que lleva el nombre de atribuirse los derechos del pueblo, señala que la persona que forma parte de una fuerza armada o un grupo de personas que se atribuyen los derechos del pueblo y pretendieron ejercer tales derechos a su nombre, serán sancionadas con una pena de 2 a 4 años de cárcel. Gentiles amigos, amables cibernautas, es momento de revisar los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Atención, cotización del dólar para hoy, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Es momento de revisar lo principal en información deportiva. Ervin Platini Sánchez es el principal candidato para tomar el mando técnico del primer plantel de Sport Boys, que se quedó sin entrenador tras la salida de Sergio Apaza. La dirigencia del Toro espera el sí del ex técnico de la selección boliviana y de varios clubes profesionales. También están en la lista de candidatos Marco Ferrufino, Javier Vega y el argentino Esteban Vichy Fuertes, que fue jugador del conjunto guarneño hace un par de años. Sánchez dirigió a Oriente y a Blooming en el fútbol nacional, pero también se hizo cargo del Boavista de Portugal, equipo en el que fue un referente como futbolista. También estuvo al frente de la selección para las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Como Platini es la primera opción, se espera que el entrenador cruceño responda lo antes posible. El Toro recibirá este domingo al Tigre. Queridos amigos de Bolivia News, amables compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos presentado lo principal en información deportiva para esta jornada de jueves. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Chao. Bolivia News.